Hola Deep Tigers, sean bienvenidos a este mini curso de Node.js en el cual vamos a aprender no solamente Node, sino que también vamos a tener un leve contexto eh, para empezar de qué se puede hacer con JavaScript. Si bien JavaScript se le llama Vanilla JavaScript como tal al hecho de hacer JavaScript 100% puro, ¿cierto? O JavaScript puro que llaman, debido a que hoy en día pues existen un sinnúmero pues de librerías, frameworks que hacen de que JavaScript sea muy potente en diferentes escenarios, en diferentes contextos. Se le llama Vanilla JavaScript a lo que es realmente JavaScript puro, ¿sí? Es decir, que no utilizan ni una sola librería para ello. Si bien aquí nos podríamos demorar horas hablando de toda la evolución y toda la historia de JavaScript, realmente JavaScript nace inicialmente como del lado del cliente, es decir, al lado del servidor, dándole vida, digamos que animando no tanto, dándole vida como tal al CSS y al HTML en su momento. Vieron el potencial tan genial que hubo y más o menos a mediados del 2012, 2011-2012, nace la primera propuesta de hacer JavaScript del lado del servidor, como ya lo hacían lenguajes en aquella época como PHP, Python, .NET con C Sharp, Java, en fin, otros lenguajes que se encargaban de hacer esa parte y Node.js empezó, digamos que a ganar terreno en ello. Vamos a arrancar, digamos que con esta de todo lo que se puede hacer con JavaScript, realmente con el que nos vamos a enfocar en este curso que es Node.js. Entonces, eh, ¿qué se puede hacer con JavaScript? Prácticamente de todo. Iniciemos por la parte del servidor. Del lado del servidor tenemos lo que es Node.js, que es algo del lado del servidor, es decir, que va a correr en un servidor, no necesita de un cliente para correr, para funcionar. Solamente los clientes lo invocan y son esos servicios que tenemos expuestos en un servidor que normalmente tienen que manipular recursos como lo pueden ser bases de datos, archivos, imágenes, todo lo que sean recursos, ¿sí? Esos son servicios del lado del servidor, ¿sí? Que lo podemos hacer con diferentes lenguajes, que son los lenguajes de backend que llamamos normalmente. Toda esta parte del lado del servidor se le llama backend. Entonces JavaScript del lado del servidor o del lado del backend es Node.js. Tenemos esto muy potente, a través de los años ha tenido mucha madurez. Actualmente vamos en esta versión. Les recomiendo, acá en el video les dejo en la descripción un video que hice de cómo instalar algo que se llama NVM, que es un Node Version Manager, si mal no estoy, creo que es así las siglas. Esto lo que hace es que podamos tener diferentes versiones de Node.js instaladas en la máquina y podamos switcharnos o movernos de entre una versión a otra versión, conservando librerías y un montón de cosas de ambiente de desarrollo. Y con eso tendríamos múltiples versiones de Node en las cuales podríamos jugar switchándonos entre cada versión e incluso instalando y desinstalando de una manera fácil y sin ser tan dramático. Entonces les dejo aquí en el video de la descripción un video que hice de NVM para que ahorita cuando arranquemos bien el mini curso, podamos utilizarlo. Entonces, del lado del servidor tenemos Node.js que nos ayuda a hacer APIs o incluso podríamos hacer server rendering, que es renderizar, digamos que ya pantallas y hacer todo, digamos, puede ser con un modelo MVC o bueno, presentando un HTML, pero directamente desde el servidor. Eso se le llama server rendering. Entonces, eso lo podemos hacer también con Node.js. Entonces, Node.js es un framework muy potente. Bueno, realmente es un entorno de ejecución de JavaScript muy potente que nos va a ayudar a crear un backend muy potente también. Y que es soportado por la mayoría de las nubes, desde Microsoft hasta AWS, por ejemplo, que son como los que mandan en estos momentos como el mercado del cloud. En Google también, o sea, soportado en todos, hasta en hostings, por ahí también hay forma de ponerlo a funcionar. Ahora bien, dentro de Node.js tenemos diferentes frameworks que nos ayudan a crear sitios, APIs, en fin, un montón de cosas que nos van a ayudar.
a crear previamente backends de una manera escalable, rápida y obviamente de buena calidad. Tenemos Express que fue prácticamente el pionero en cuanto a esto con Node. Es uno de mis favoritos. Es muy maduro, tiene muchas cosas chéveres. Entonces ahí tenemos a Express, que es con el cual vamos a trabajar este mini curso. También está Sales, que es muy bueno. Es un framework MVC para Node.js. También me parece muy chévere, pero pues en mi gusto personal está Express. Está también Happy, que es otro framework eh, para precisamente desarrollar APIs y demás con Node. Y esto sería por el lado del servidor lo que yo dentro de mi experiencia he manejado y pues les puedo recomendar. Ya les hablé después que obviamente es mi favorito. Ya nos vamos a mover a la parte del desarrollo móvil. En la parte del desarrollo móvil tenemos React Native, que gracias a React y a Facebook, ellos empezaron a crear aplicaciones bueno, del lado no, realmente aplicaciones mobile, 100% mobile, que tú podrías correr en tu Android, en tu iOS, eh, con React Native. Ya con solamente saber React, puedes tener una curva de aprendizaje muy pequeña para aprender como las cosas muy específicas de React Native y hacerlo. Entonces, si sabes React, React Native es una excelente opción y es uno de los que está mandando el mercado en estos momentos de las aplicaciones multiplataformas para móviles junto a Flutter e incluso Xamarin ha estado por ahí por los lados, pero realmente se están riñendo como el primer puesto entre Flutter y React Native. También tenemos Native Script, que es un también, digamos que muy similar a cómo funciona, bueno, igual a cómo funciona React, simplemente que para ellos si es agnóstico el framework o el enfoque que tú des con JavaScript. Entonces puedes trabajar TypeScript, que es otra cosa que viene con TypeScript y es un superset de JavaScript. Que es un superset? Es algo cuando un lenguaje o algo no es suficiente en ciertos terrenos y le extiendes esa funcionalidad y ese poder con un superset. Un superset en este caso sería poner de TypeScript, sería poner toda la parte tipada que no tiene JavaScript. Recuerden que JavaScript es multiparadigma de desarrollo de software. Si no saben qué es un paradigma de desarrollo de software, por acá les voy a dejar un video, creo que es de EdTeam, una excelente plataforma también, donde van a poder, digamos que, ver qué es un paradigma, ¿cierto? Entonces, tenemos ahí como para no andar mucho el TypeScript que nos ayuda a ponerle tipos, a volver tipado todo nuestro JavaScript y pues ya es agnóstico, ya sea que trabajemos con Angular o Vue o React o Svelte. Si eres desarrollador web y conoces alguna de estas librerías, pues obviamente tu curva de aprendizaje va a ser muy pequeña porque ya vas a saber cómo se comporta, ya vas a saber cómo hacer la mayoría de cosas. También tenemos la parte de Ionic, que nos da diferentes facilidades y fue uno también de los pioneros en este mundo del cross-platform, donde también es agnóstico a la tecnología, sino que sino que a través de los años ha tenido diferentes cambios. Desconozco en estos momentos cómo funciona por dentro. Ya creo que se puede hacer cross platform native, pero antes era un View App. No sé si todavía continúo haciendo. View App es que abre prácticamente un navegador en tu celular, prácticamente. Entonces ya digamos que con todo lo de las Progressive Web Apps y con todo la parte de desarrollo con Responsive Design, digamos que ha ido corriendo un poco este tipo de aplicaciones, pero digamos que se pueden hacer cosas interesantes también con Ionic y pues nos abrió un mundo nuevo también. Lo mismo que nuestro viejo amigo y ya casi retirado llamado Apache Córdoba, que fue la primera librería o bueno, perdón, fue la primera plataforma realmente para desarrollar multiplataforma, valga la redundancia, como estas son estas tres plataformas, Android, iOS y, y Windows. Entonces podías crear con HTML, CSS y JavaScript aplicaciones móviles que utilizaban incluso
recursos del propio celular. Recuerdo haber hecho una aplicación en Apache Córdoba que leía carnets, por ejemplo, del metro, del bus, en fin, y podía descifrar, digamos que eso. Entonces es algo que quizás no era 100% nativo, pero era muy potente porque también podría conectarme con dispositivos o con características propias de mi equipo. Entonces ya va de salida, pero ya incluso algunas cosas de soporte ya han anunciado que ya no van a, que ya no lo van a dar más soporte a ciertas herramientas, y de por sí ha quedado muy en el olvido y casi que siempre que necesitas hacer una aplicación muy al estilo Apache Córdoba, terminas haciéndola realmente con Ionic. Pero bueno, eso es como a términos de mobile. Teníamos estos, tenemos la parte de Internet of Things. Si no conocen de pronto, em, la parte de Internet of Things son microcontroladores o son, por ejemplo, lo que es el Raspberry Pi, que es casi como una mini computadora, o el Arduino, o es entrando con cosas de robótica y demás. También se puede trabajar con JavaScript. Obviamente he hecho cosas más potentes con Python a este nivel, pero digamos que a nivel de jugar, experimentar, digamos que con este tipo de artefactos, si tú eres como yo que te gusta jugar con toda la parte de electrónica y es como un juego realmente, creo que te va a encantar este Johnny 5, que es una librería que nos permite previamente interactuar con nuestro Arduino o Raspberry Pi. Me parece muy chévere y es basada incluso en esta película, creo que es de los 90s, 80s, 90s, que se llama Johnny Five, que era un famoso robot que era inteligencia militar y que tenía emociones. Entonces, al descubrir las emociones humanas, terminó volándose de este centro militar. Bueno, es un cuento muy, muy bacano, se la recomiendo también, de hecho. Entonces, digamos, tenemos la parte de Electron para desarrollar aplicaciones multiplataforma para aplicaciones de escritorio, es decir, que tú puedas crear una aplicación de escritorio que no dependa ni de internet o que no dependa realmente de un navegador, sino que tú abres tu aplicación y se ejecuta, ¿cierto? Se puede hacer también con JavaScript. De hecho, si mal no estoy, lo que es Spotify, Slack, varias de estas plataformas están hechas en Electron, entonces de por sí son chéveres. Y pues con solo saber JavaScript, HTML y CSS puedes hacer aplicaciones muy, muy chéveres. Bueno, eso es de parte de las aplicaciones de escritorio. Y puedes hacer aplicaciones para Mac y para Windows, por ejemplo, incluso para Linux, creo que también. Entonces son 100% multiplataforma. Ahora vámonos a hablar de la parte más extensa, digamos que es JavaScript junto a la parte de Node. Viene la parte web, que son como el core principal con los que arrancaron casi que toda la parte del cuento de JavaScript. JavaScript nació realmente en el navegador y está el JavaScript puro, que en un inicio los estaba mostrando. Acá está este enlace de Platzi y también se los voy a dejar. Otra plataforma muy buena para si estás empezando, te va a ayudar también mucho. Si estás empezando, claro está. Entonces, y no vamos a entrar tampoco acá en detalles de si el Platzi es bueno o malo, pues porque eso se llevaría un video entero. Entonces, acá nos dicen más o menos qué es Vanilla JavaScript o JavaScript puro. En este post me parece algo interesante porque pues, prácticamente es eso. Entonces, puedes hacer tus aplicaciones 100% con JavaScript puro. Ya está en la capacidad, ha evolucionado tanto el JavaScript que te va a dejar hacerlo de una manera fácil. También puedes utilizar alguna librería o framework, aunque Real lo confundimos con framework, realmente es una librería. Y otra cosa es que utilicemos muchas librerías conjunto a React para hacer cosas que hace un framework, ¿cierto? Entonces, me parece muy rápido, muy veloz en ciertas cosas, fácil de hacer. Me parece que si tú quieres aprender JavaScript 100%, pues React es una muy buena opción porque React es casi que 100% JavaScript. No, prácticamente 100% JavaScript. Entonces, ahí vas a tener, digamos que mucha ayuda y lo que aprendas
te va a servir para hacer cosas en JavaScript puro, ¿cierto? Entonces vas a poder optimizar, vas a poder hacer muchas cosas. Esta librería, perdón, es patrocinada y bueno, digamos que creada por Facebook, y Facebook lo usa en su día a día. Entonces es algo que le da mucho respaldo, y que los breaking change o los cambios que ha tenido a través de la historia han sido más bien pocos. Entonces, recomendada también si quieres trabajar con React, está genial. Otro de mis favoritos es Angular, que es un framework muy potente, que también es algo antiguo, aunque ha tenido muchos breaking changes, es decir, que eh, ha tenido unos cambios que han roto todo al punto de volver a sobreescribir el framework, lo cual causó mucho problema y descontento entre los developers que amaban Angular, porque les tocó casi que aprender de nuevo, debido a que su antecesor, tenía demasiados problemas y demasiados bugs, demasiadas eh, cosas que no lo hacían ser escalable, ¿cierto? Y obviamente llevarlo como a un futuro prometedor, ¿sí? Entonces tocó sobreescribirlo. Pero sin embargo sigue siendo un framework muy potente, me gusta mucho. Lo único, digamos que ya versus a React es que como tal, Angular tiene muchas más cosas por ser un framework, y tienes que hacer ciertas implementaciones para que funcione, ¿cierto? Es decir, tienes que crear ciertos elementos de tal forma para que funcione bien, ¿sí? Entonces tenemos ahí Angular. Tenemos Vue.js. Este framework como tal es muy potente también, muy utilizado por estos días. Lo personal no me gusta mucho porque es muy permisivo y permite, si bien JavaScript es demasiado flexible, eh, este framework nos permite también hacer cosas demasiado flexibles que nos van a llevar a hacer muy malas prácticas, o cosas que quizás no estén muy bien hechas y que quizás funcionen, pero a la hora de integrarse con otras cosas a gran escala puede ser un dolor de cabeza. Entonces, si a ti te gusta Vue.js, si te encanta Vue.js, no hay ningún lío. Genial por ti, síguelo haciendo, disfruta lo que haces, pero pues es mi apreciación personal de lo que yo he vivido con ese framework, ¿cierto? No es que me agrade mucho por esas razones, ¿sí? Entonces, y pues, porque he visto ciertas soluciones muy mal hechas también. Igual como en todo, también deben haber unas soluciones muy mal hechas en Angular, lo mismo que en React, ¿cierto? Es más como cuestiones de gusto. Pero también es muy potente. Lo he visto mucho de la mano con PHP. Casi que un desarrollador PHP hoy por hoy está casi que obligado a trabajar con Vue, ¿cierto? Porque hicieron como esa alianza. Pero entonces acá se los dejo. También está Svelte, que la verdad no he tenido la oportunidad de trabajarlo. Espero pues de que si ustedes tienen la forma de ensayar, mirar, pues también, y si les gusta, genial. Pero pues en mi nivel personal solamente están estos dos como mis predilectos para hacer alguna solución frontend con JavaScript, ¿cierto? Pero si ustedes se van a preguntar, bueno, y me está hablando de cuatro herramientas diferentes, ¿qué tiene que ver JavaScript acá si me estás diciendo que son tan diferentes? Resulta y sucede que a pesar de que estén utilizando JavaScript, al final, cuando generas un empaquetado React, Angular, Vue, Svelte, al final vas a tener un HTML, un CSS y un JavaScript, no más. Que por dentro sean diferentes, que tengan ciertos algoritmos, que manejen los recursos de tal forma, que la forma de manejar los componentes sea diferente. Sí, eso no se los voy a negar. Pero al final sigue siendo JavaScript, HTML y CSS. Entonces, eh, por eso es que llamamos que esto es un framework JavaScript, y por eso es importante saber JavaScript, porque pues al fin y al cabo todo se va a volver en esto. Por eso muchas veces dicen, cuando necesitan un sitio extremadamente rápido, lo construyen 100% en Vanilla JavaScript, y no meten frameworks para no causar delays o de pronto problemas de rendimiento para cosas que necesitan que sea muy óptima en rendimiento. Bueno, entonces ahí teníamos entonces esta parte. Ya en la parte de mensajería tenemos los famosos JSON, ¿sí?
que son JavaScript Object Notation, que son estructuras que nos van a ayudar precisamente a hacer toda la parte de mensajería e incluso una estructura de datos. Cuando hablo de estructura de datos, no necesariamente hablo de una base de datos, hablo de tener representado un objeto, eh, ya sea de base de datos o no, ya sea creándolo localmente, en fin, de una estructura de datos, un árbol, ¿sí? Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, aquí em, tenemos este JSON que nos está contando, por ejemplo, un departamento, en este caso el departamento de ventas, qué empleados tiene, ¿sí? Entonces podemos tener representado, digamos, que este mensaje, que es el que vamos a mandar, ya sea a la base de datos, ¿sí? Mediante una API, ¿sí? Que vamos a exponer, esas son las que vamos a hacer con Node. Igual en el front vamos a tener que construir este objeto para mandarlo. Entonces se construye, se organiza, se manda, se lee, se procesa y ya tenemos nuestro resultado final. Entonces eso realmente es un JSON, es una estructura de datos que representa algo que tú quieres mandar a otro servicio o interpretar, ¿sí? Y está hecho de esa forma. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se manejaba todo antes, que eran los XMLs. Incluso aquí una leve comparación donde nos dicen, mira, esto es un JSON, esto es un XML. En algunos contextos el XML es un poco más liviano o rápido, pero en niveles de APIs como tal o de comunicación de mensajería, obviamente es muy rápido el JSON, ¿sí? O sea, el JSON casi que en todos los escenarios es mucho más rápido, mucho más sencillo. Y nada más miremos esto, en un XML tú tienes que poner el nombre del tag y cerrarlo. Entonces aquí nada más implícitamente tienes todo este tag, que serían en este caso 3, 6, 7 caracteres, y aquí tendrías otro carácter y aquí tendrías otro carácter, entonces serían más o menos como 9 caracteres de más que tendrías, pues así aproximadamente mirando, o sea, tendrías muchos caracteres de más para hacer un tag, que saldría acá en esto. Y sería mucho más declarativo, em, perdón, sería mucho más, digamos que se presta para leer, para que sea más fácil de leer, ¿sí? Entonces, por esa misma razón, el JSON es uno de los campeones en cuanto a la hora de estructura y por eso se ha quedado a través de los años. Tenemos también el VJSON, que es el mismo JSON, pero de modo binario, ¿sí? Y que es realmente trabajado para cuestión de bases de datos no SQL. Entonces, aquí vamos a mirar lo de las bases de datos no SQL. Tenemos aquí clave valor, tenemos por columnas o por grafos o por documentos. Sí, como ustedes pueden ver, al fin y al cabo un JSON va a funcionar muy bien aquí. Este documento puede ser como estamos viendo el JSON acá, tal cual. O puede ser un clave valor, simplemente clave y un valor, como es esta parte de acá. Perfecto, un JSON nos sirve para ello. Entonces, miren que el JSON evolucionó mucho este tipo de cosas, dando cabida a estas bases de datos no SQL que hoy por hoy nos están ayudando mucho en ciertos procesamientos donde no necesitamos, digamos, que una base de datos relacional que puede ser muy compleja. Y la base de datos relacional tiene tablas, relaciones, entonces digamos que no la hace que sea tan dinámica como puede llegar a ser una no SQL. Entre estas bases de datos no SQL tenemos, por ejemplo, Redis, Mongo. Mongo es la más popular por estos días, pero también está Cassandra, que es buena, Neo4j, que también es muy, muy, muy buena. CouchDB me pareció una base de datos extremadamente potente. Entonces, ahí tenemos, digamos que en conclusión, todo lo que podemos hacer con JavaScript. Tenemos un JavaScript puro que es vanilla JavaScript. Tenemos Node.js del lado del servidor con sus diferentes frameworks, lo que es Express, Sales, Happy. Tenemos React Native del lado del, ya digamos que hacer para hacer con JavaScript desarrollos móviles. A su vez también tenemos Native Script, Ionic, Apache Cordova y con eso estamos en la parte del mobile. Podemos trabajar en el Internet of Things o en Internet de las cosas con Johnny 5. También tenemos Electron para hacer aplicaciones de escritorio.
tenemos React, Angular, Vue, Svelte al lado del cliente ya mostrando aplicaciones webs. ¿Sí? Tenemos también lo que es el JSON a nivel de mensajería para comunicarnos con los servicios del backend, por ejemplo. Tenemos el BJSON ya para la parte de base de datos. Y tenemos obviamente nuestras bases de datos que quizás no son 100% JavaScript, pero por debajo utilizan el JSON, que al fin y al cabo hace parte de la naturaleza de JavaScript. Espero que les haya gustado esto y que nos abra como un mundo de todo lo que podemos hacer. Y ya a partir del siguiente video nos vamos a enfocar 100% en Node.js. Así que nos vemos en la próxima entrega.